El envejecimiento de la población es una tendencia mundial y como consecuencia avanzan también las enfermedades neurodegenerativas. El mal de Parkinson es una de ellas. Actualmente 7 millones de personas padecen esta patología y según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 la cantidad de pacientes podría llegar a 12 millones. Siendo Chile uno de los países más longevos del continente, no es extraño que los estudios muestren un aumento en el número de casos. Entre 1990 y 2016, la prevalencia creció en un 20% y las muertes por esta causa subieron en 16%, los mayores incrementos de Latinoamérica. Se estima que en nuestro país son 45.000 las personas que sufren esta enfermedad, sumando 2.000 nuevos casos cada año, de acuerdo a estimaciones de la Universidad Católica. Aunque hay estudios avanzados, el origen exacto del Parkinson aún es tema de estudio. Se sabe que en el 85% de los pacientes se da de manera espontánea, mientras que el 15% restante es hereditario. Entender las causas genéticas se abriría la puerta a nuevas terapias, algo en lo que ya trabajan científicos de Chile y el mundo. Bienvenidos a Mundo Plus Vanguardia. Chile es el país latinoamericano donde más ha aumentado la prevalencia del Parkinson. En nuestro país se desarrollan importantes investigaciones para establecer las causas genéticas de esta enfermedad y una de ellas es la que realizan científicos de las universidades de Chile y del Desarrollo. Utilizando un tipo de mosca, la mosca del vinagre, buscan establecer los genes asociados a esta patología en nuestro país y en la región. Para saber más, estamos con uno de sus investigadores, Patricio Holguín, del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, porque acá estamos hablando de importantes avances en materia de investigación para una enfermedad como el Parkinson, que me imagino que va creciendo tanto en Chile como en el mundo su prevalencia. Así es. Crece principalmente porque la población va envejeciendo y cada vez podemos vivir más tiempo. Claro. Por lo tanto, mayor cantidad de gente, ¿cierto?, se presenta con la enfermedad. Ahora, uno se pregunta de dónde viene el Parkinson. ¿Tuve mala suerte solamente? ¿Hay un componente genético importante? Sabemos que los últimos estudios dicen también que las características medioambientales donde nosotros vivimos, la polución, por ejemplo, incide también en que podamos padecer esta enfermedad. Sí, así es. El Parkinson es una enfermedad, más que una enfermedad, son muchas enfermedades. Es decir, en primer lugar, es una enfermedad que está, entre comillas, muy mal clasificada. Son muchas enfermedades, por lo tanto, eso hace que sea muy heterogénea. ¿Qué tipo de enfermedades? Es una enfermedad neurodegenerativa, claro, ¿cierto?, que produce la muerte de un tipo neuronal, ¿cierto?, en los ganglios basales y hace que las personas progresivamente empiecen a perder capacidades motoras y algunas de ellas también hagan demencia, principalmente luego de los 70, 80 años. Eso es un problema y claro, hay un montón de factores ambientales, pesticidas, la polución ambiental también. La alimentación, fumar, por ejemplo, esas cosas. De hecho, fumar es bien particular eso, porque fumar y el café se ha descubierto que es un factor protector contra la enfermedad de Parkinson. ¿Fumar? Sí, pero bueno. ¿Por qué? No se sabe exactamente por qué, pero es un factor que protector. Pero básicamente se ha determinado que en el caso de los fumadores hay menos prevalencia. Hay menos prevalencia, básicamente. Es un factor que protege contra la enfermedad, al igual que el consumo de café. Aclarar que no estamos haciendo ningún llamado a fumar, obviamente, porque eso deriva en múltiples otras enfermedades, entre ellas el cáncer, ¿cierto? Exacto, aumenta mucho el riesgo de cáncer. Entonces, si uno quiere pensar en tomar esa decisión de fumar para evitar el Parkinson, está aumentando mucho el riesgo de... Claro. Ahora, podríamos, teniendo un estilo de vida más sano, hacer deporte, ojalá vivir en ciudades menos contaminadas, evitar esta enfermedad, disminuir el riesgo o simplemente atrasar los síntomas. La verdad es que que el estilo de vida sea mejor o peor no es un factor en este momento que esté relacionado con el Parkinson. Y eso es una de las cosas de por qué es tan importante estudiarlo, porque sabemos que hay algunos factores que gatillan la enfermedad, pero no en todos los individuos. Y por otra parte, también sabemos que hay muchos genes que están involucrados en la enfermedad, que son factores de riesgo para la enfermedad. ¿Ya? Hay un 15% aproximadamente del Parkinson que es de origen familiar, es decir, donde los genes tienen un papel muy preponderante. De esos hay como del total de ese 15%,
2/3 son enfermedades que están relacionadas con un gen particular, solo uno que tiene un efecto mayor. Y ese es un test que ya se puede hacer y podemos determinar, por ejemplo, si nuestro abuelo o nuestro padre tuvo Parkinson, Sí, qué probabilidad nosotros tenemos de tener. exacto. En general lo que ocurre es que en las familias siempre hay Parkinson. Es decir, en esas familias uno va a encontrar abuelos, tíos, etcétera, que tienen Parkinson. Entonces eso inmediatamente es una alarma para la persona de esa familia de que probablemente podría tener, ¿cierto?, un alelo o un gen mutado, ¿cierto?, que lo va a poner en riesgo a desarrollar la enfermedad. Ahora, ustedes postulan que el Parkinson debiese estudiarse y de alguna manera tratarse de manera distinta de acuerdo al país y región donde nos ubicamos. ¿Por qué? Es decir, sí, en general, como las poblaciones son diferentes, ¿cierto?, los alelos que nosotros tenemos, o los genes que llevamos, las formas de genes que llevamos pueden ser diferentes a otras poblaciones. Nuestra población, como una población mestiza, es decir, de europeos con los indígenas que vivían en la región, es diferente. El genoma nuestro es diferente al de los europeos puros, por lo tanto, los factores de riesgo genéticos son diferentes. Por lo tanto, es necesario estudiar la población chilena para entender cuáles son los factores de riesgo para Parkinson y para otras enfermedades, para todas las enfermedades en Chile. Claro, ahí pensando en la prevención. ¿Qué pasa en el tratamiento cuando esta enfermedad o varias enfermedades, como dices tú, en una ya están instaladas? ¿Existen medicamentos para bajar los síntomas, por ejemplo, controlarla en el largo plazo? Eso existe. De hecho, todos los tratamientos son paliativos y van a solucionar los síntomas. Lo que no existe es una cura. Y en eso la gente está muy enfocada porque todos estos estudios lo que hacen es poder encontrar, en primer lugar, ¿cierto?, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los genes involucrados, cuáles son los mecanismos biológicos que están asociados a la enfermedad. Uno, por la prevención, y dos, para desarrollar terapias para solucionar la enfermedad, para modificarla. Y eso estamos muy atrás, o sea, no tenemos una cura y eso es uno de los objetivos. ¿Cuál es la manera de poder diagnosticar el Parkinson, tomando en cuenta que mucha gente a veces tiende a confundirlo con otras patologías, como puede ser el temblor esencial, por ejemplo, que incluso se desarrolla en personas jóvenes? Sí, yo tengo un temblor esencial muy grande y cada vez que hablo de Parkinson me dicen, pero tú... a lo mejor... Y eso sí que es hereditario. Eso sí es hereditario. Lo tenemos varios en mi familia también. Sí. El Parkinson, la problemática del Parkinson es que cuando es diagnosticado es porque ya el daño neuronal está hecho. Es decir, está muy avanzada la enfermedad cuando es diagnosticado. Y hay un montón de síntomas motores, ¿cierto?, en la marcha, en la estabilidad, en la rapidez de los movimientos, el temblor, etcétera, que cuando se manifiestan es porque ya hay muerte neuronal y ya es muy difícil... que se regeneren esas neuronas. Tratar de revertirlo. Sí. Aunque todavía no podemos ni revertirlo, pero tener como la oportunidad de revertirlo en esa etapa tan avanzada ya es muy difícil. Por lo tanto, otra de las cosas que es muy interesante y que es de gran... en que la gente está enfocada es poder encontrar síntomas que son previos. Ya, mucha de la gente que desarrolla finalmente Parkinson tienen estos síntomas que son previos, que se llaman prodromos. Y entre ellos está, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos en la digestión, etc. Entonces, tratar de pesquisar esos síntomas para prever, ¿cierto?, predecir qué persona va a tener esta enfermedad es importante. Ahora, ¿a qué edad se pueden presentar estos síntomas? Imagino que hay casos de un Parkinson más prematuro, pero sí, en general se tiende a asociar a una enfermedad de la vejez, ¿cierto? Sí, es una enfermedad de la vejez, entre comillas, y el Parkinson, que es idiopático, el que no sabemos realmente la causa, que es multifactorial, en general es de inicio más tardío, es decir, después de los 60, 70 años, ahí es cuando se inicia los primeros síntomas. Los familiares en general que están asociados a una causa genética mayor, donde los alelos, ¿cierto?, tienen un efecto mayor, se pueden iniciar muy temprano, como el caso de Michael J. Fox, ¿cierto? Él tiene un Parkinson muy temprano que se manifestó a los 30 años, antes de los 30 años, y bueno, esa es la realidad de algunas personas. También hay personas que lo desarrollan no espontáneamente, pero mutaciones en ellos, que no hay ninguna en la familia y los pueden manifestar también temprano. Es muy baja la frecuencia. Ya.
Ahora, tú dices que estamos muy lejos de encontrar una cura, sin embargo, ustedes justamente están trabajando, estudiando para poder avanzar hacia allá, para conocer más de esta enfermedad, que es la manera justamente de encontrar la manera de disminuir los síntomas, de básicamente mejorar la calidad de vida de quienes ya tienen Parkinson. Para eso están usando una mosca, que es la mosca del vinagre. ¿Cuál es la particularidad de este insecto y por qué utilizan este precisamente para hacer los estudios? Bueno, la mosca del vinagre ha sido utilizada desde principios del 1900 como un modelo para estudiar biología en general y para las enfermedades en los últimos 40 años ha sido de una herramienta muy importante, principalmente porque uno puede manipularla genéticamente de manera relativamente simple. Además, uno puede mantener poblaciones heterogéneas en un laboratorio, en un lugar pequeño, ¿cierto? Las moscas son muy pequeñas y en un número muy grande. Y en tercer lugar, son organismos que viven alrededor de 2 meses, por lo tanto, uno puede estudiar la progresión de la enfermedad en un tiempo muy reducido. O sea, básicamente por la cantidad de moscas que están en estudio, ¿cierto? Exactamente, y por su corto tiempo de vida. Entonces tú puedes estudiar el envejecimiento en 2 meses, cosa que con otros modelos animales es mucho más complicado y además tiene mucho mayor costo. Entonces, por ejemplo, mantener una colonia de ratones de miles o millones, ¿cierto?, es demasiado costoso. Claro. No hay presupuesto en nuestro país de científico para soportar ese tipo de estudios. Pero sí uno lo puede hacer con estos animales que son más pequeños y que están desarrollados técnicamente muchísimo. El desarrollo es demasiado grande. Entonces, y se usa básicamente para la ciencia. Hasta ahora, ¿qué resultados han obtenido gracias a estos estudios? Bueno, hasta ahora lo que hemos encontrado, nosotros lo que utilizamos son poblaciones, ¿cierto?, de moscas heterogéneas donde podemos inducir la enfermedad y luego lo que podemos... ¿Cómo se induce la enfermedad? ¿Cómo se induce la enfermedad? Hay varias maneras de hacerlo. Nosotros lo hacemos exponiéndola a un pesticida, es decir, a un factor ambiental que está asociado que es un factor de riesgo para generar Parkinson. O sea, eso ya nos demuestra absolutamente que el factor ambiental es clave en el desarrollo de Parkinson. Sí, de algunos tipos, claro, no de todos. Entonces nosotros estamos utilizando un modelo donde a través de un pesticida aumentamos el riesgo de la enfermedad y algunos de los individuos presentan síntomas tipo parkinsonianos, ¿cierto?, más extremos y otros no. Y lo que podemos hacer nosotros es asociar, como conocemos el genoma de cada una de estas moscas, podemos asociar genes al fenotipo, básicamente. Y una vez que uno puede hacer eso, uno luego tiene un montón de genes, o más que genes, son formas de genes que llamamos alelos, ¿cierto?, que están asociados a la enfermedad o que son factores de riesgo de la enfermedad. Con eso podemos construir redes, es decir, con conocimiento que tenemos de estos genes, de cómo interactúan entre ellos, en qué procesos biológicos podemos construir redes de interacción, ¿ya? Y de esas redes de interacción emergen funciones biológicas. Y esas funciones biológicas son las funciones biológicas que están alteradas en los organismos que tienen esta enfermedad tipo Parkinson, en el caso de las moscas. Yo estaba leyendo parte de su estudio, justamente lo que tiene que ver con el genoma de las moscas y la contaminación ambiental, donde llama la atención cuando dice que tienen un comportamiento similar al de los humanos, que duermen, caminan, tienen memoria, pueden ser agresivas o adictas incluso a determinadas sustancias. Así es. Sí, esos comportamientos están muy conservados en el reino animal. Sí, no solamente las moscas, los ratones también pueden desarrollar adicción, los ratones también pueden ser agresivos, etc. Duermen, las moscas duermen, estudiamos de hecho el sueño, porque el sueño, las alteraciones del sueño son un prodromo de la enfermedad de Parkinson. O sea, de hecho cuando uno duerme se hace una regeneración celular en el organismo en general, que es muy importante, por eso se insiste tanto en las 8 horas de sueño, 7 horas cuando somos adultos, etc. ¿Cuáles son los países donde hay prevalencia de Parkinson? Es que el Parkinson, no existen países donde exista mucho Parkinson y en el otro poco Parkinson, porque la mayoría del Parkinson, es decir, cerca del 85%, es un Parkinson que es idiopático, es esporádico. Y por lo mismo, es bien interesante que, por ejemplo, en poblaciones europeas,
puramente europea o en Inglaterra, por ejemplo, el 2% de personas sobre los 65 años tiene Parkinson. Si uno mira los números de Chile, son similares. Los genomas son completamente diferentes. Entonces, no hay una población que tenga mucho más Parkinson que otra población. Hay poblaciones que tienen alelos de riesgo y que son causales de Parkinson, que están en poblaciones particulares, pero en general el Parkinson, sí, en general la prevalencia es similar entre las poblaciones. Sumamente interesante, es una enfermedad que está directamente relacionada con el envejecimiento de la población, que es algo que nos toca directamente, así que esperamos que se pueda seguir avanzando al respecto. Muchas gracias, Patricia.